Y allí empecé a encontrar y conocer tantas cosas de mí, que yo era una mujer de tomar riesgos. En ese momento yo estudiaba para ser profesora, hacía mis prácticas para ser profesora y era mamá y era la persona que atendía la casa. Soy Juana Francisca Llano, esposa de Juan Luis, mamá de Manuel y Florentina. Manuel tiene ya 13 años, María Clara ya es un jovencito, Florentina tiene 11 años. Estudié Derecho en la Bolivariana, porque quería tener una carrera que fuera como, que me diera como una estructura, una manera de leer el mundo, y al final del día el derecho es como una conversación para mí. Entonces estudié Derecho, me especialicé en Derecho, me especialicé en Derecho, lo quise mucho y lo quiero mucho. Yo creo que me da una manera de pensar y de afrontar las cosas en la vida, y luego entré a trabajar aquí, 17 años ya trabajando en esta compañía aseguradora y gestora de tendencias y riesgos, y muy feliz de estar aquí contigo, María Clara. Cuéntanos entonces quién eres tú. Bueno, mi nombre es María Clara Gutiérrez Navarro, yo soy bogotana, soy la tercera hija de una familia de 6, por lo tanto, por mi constelación familiar, soy una persona que aprendí a hacer arreglos con los mayores, a tener unas muy buenas relaciones sociales con los más pequeños, a hacerme notar, porque cuando tú eres un sanduchito es muy difícil porque están los grandes y están los chiquitos. Estudié sociología en una época en la cual era raro que las mujeres fuéramos a la universidad, estoy hablando del año 1962, y luego hice una maestría en psicología educativa. He trabajado 46 años en colegios, en el Japón, en Bogotá, acá en el colegio Columbus School, y ahora tengo mi trabajo independiente en orientación vocacional. Soy madre de 2 hijos, Natalia y Felipe, y abuela de 4 nietos. Qué maravilla. Pues mira, yo creo que la conversación que vamos a tener hoy se sustenta mucho incluso en lo multigeneracional, ¿cierto? Sí. Porque estamos hablando de fenómenos que son las megatendencias, en los que estamos todos inmiscuidos como sociedad desde hace muchos años, muchos años, pero que lo hemos vivido distinto. Hoy esa nieta tuya de 13 años, ¿cierto? Vive unos fenómenos que tú los viviste antes y que los estás viviendo hoy de manera distinta. Y esa es la intención de la conversación de hoy. Cuando hablamos de megatendencias, hablamos de fenómenos, María Clara, como la hiperconectividad que hoy vemos y se nos hace tan evidente, pero que realmente empezó hace muchos años y también tiene un trasegar en la vida, o la globalización, que hoy, por ejemplo, vemos fenómenos como antiglobalistas, ¿cierto? En estos fenómenos post-COVID vemos cómo las naciones y los países empiezan a proteger otra vez sus economías, pero resulta que ya quedan instalados unos fenómenos culturales de globalización, o los cambios demográficos, que es cuando vemos, por ejemplo, la longevidad, los cambios en las estructuras familiares, la variabilidad y el cambio climático, la escasez de recursos. Todos esos son fenómenos que vamos a conversar y que los vamos a ver a través de tus ojos y de tu vida, María Clara. Y ahí puedes traer también los ojos de tus nietos, de tus hijos, de tus estudiantes y de, bueno, en general tú como lo hayas vivido. Pero antes de empezar con las megas, pues ahorita nos decías, tú viviste en Tokio, en San Francisco, estuviste con exveteranos de la guerra, con hippies, te ha tocado vivir muchas cosas, conoces muchas culturas, muchas personas, y quisiéramos saber para ti qué significa ser latinoamericano. ¿Qué crees que nos une a los latinoamericanos? Yo creo que a los latinoamericanos nos une, primero, una alegría inmensa. Yo creo que los latinoamericanos somos por esencia alegres. Tenemos músicas que son reconocidas en todo el mundo, la música mexicana, el tango argentino, la samba brasilera, el vallenato colombiano,
Yo creo que también el merengue dominicano, la música cubana, el son cubano, o sea que somos muy alegres y yo creo que también nos une una capacidad de reinventarnos cuando las cosas han sido difíciles para nosotros, de buscar nuevos caminos, de buscar nuevas alternativas. No somos aquellas personas que fácilmente nos damos por vencidas, no. Yo creo que los latinoamericanos somos muy recursivos. De hecho, uno muchas veces dice en todos los países que uno va, que uno siempre encuentra paisas vendiendo arepas. Y uno encuentra cubanos tocando en un restaurante, y uno encuentra argentinos también. Luego me parece que somos personas que somos capaces de encontrar nuevos caminos en toda nuestra existencia. Eso es algo que me llama mucho la atención. Sí, qué maravilla, yo coincido contigo. Capaces de encontrar nuevos caminos. Y creo que ahora, pues, digamos, la época que estamos viviendo, encontrar nuevos caminos es un requisito indispensable. Eso me lleva a conversar de variabilidad y cambio climático. Sí. A nosotros, María Clara, nos hablan de eso hace muchos años. ¿A ti cómo te hablaban de eso antes? Pues mira, yo vine a saber en verdad de cambio climático ya mayor, pues en la universidad. Chiquitos no nos preocupábamos. Nosotros no existía el cambio climático. Nosotros sabíamos que había épocas en que llovía, otras que no llovía, pero no había un cambio climático que nos asustara. De hecho, yo conocí la nieve cuando vivía en Suiza. Yo antes de eso no conocía la nieve, ni estábamos tan preocupados, no veíamos que el mar estuviera subiendo, no, eso no lo veíamos. Hoy en día sí. Y veo que los jóvenes, todos los jóvenes con los cuales yo trabajo, están mucho más comprometidos con que haya un único planeta, que es en el que vamos a vivir, y que ese planeta pueda perdurar. Yo creo también que los jóvenes se preocupan porque la cantidad de personas mayores hemos aumentado en una proporción considerable. Y ellos van a tener que ser responsables de mucho de nuestro bienestar en el futuro. Entonces yo creo que ellos también están muy preocupados por esos cambios climáticos y cómo nos puedan afectar. Fíjate esos incendios, esos fríos tan horribles que afectan muchísimo a las personas mayores. Entonces ellos están son muy conscientes, mucho más conscientes de lo que éramos nosotros. Sí, eso lo vivimos nosotros también, unas generaciones mucho más conscientes de ese cambio climático, pero no sé si sientes, María Clara, como humanidad hablamos mucho y mucho, o sea, tenemos casi pero hacemos poco. Pero hacemos muy poco, exacto. Y si hablamos de ese fenómeno de cambio climático, realmente viene hace muchos años, muchos años, y había una inconsciencia absoluta alrededor del tema, solo empezamos hasta ahora. Me imagino que lo ves también a través de tus nietos. Sí. Cuando lo empiezan a regañar por si dispusiste bien o no las basuras. Sí. Y lo veo también con muchos de mis alumnos, por ejemplo, que van a países donde la bicicleta es el medio de transporte. Y ellos dicen que eso es algo verdaderamente importante para no seguir contaminando. Entonces sí veo que están más conscientes ellos de lo que estábamos nosotros, pero como tú dices, se habla más de lo que se hace. Se habla más de lo que se hace. Sí, porque muchas veces las nuevas generaciones también, mis nietos se ríen mucho de mí porque en mi casa todo tiene más de 50 años. Que la batidora tiene 50 años, que la moledora de café tiene 50 años, y hoy en día todo es desechable, es decir, los teléfonos celulares los cambian a los 2 años, a los 3 años, los computadores lo mismo, y para nosotros algo que nosotros comprábamos era algo que nos debería durar. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes temas, cómo tener ese consumo más consciente de todo. Pues yo te cuento una historia personal. Yo me casé hace 18 años, o 17. Cuando me casé, heredé la lavadora de mi abuelita, María Luisa, por el lado de mi mamá que tú conoces, que murió de 96 años, o sea, ya te puedes imaginar cuántos años podía tener la lavadora que heredé, y estuve con ella por muchos años más. O sea, eso es simplemente para corroborar que antes las cosas pues realmente duraban muchos más, y entramos como en un fenómeno ahí de consumo que tenemos que revertir, y que el cambio climático nos propone eso. Hablaste también
o nos acabas de contar de cómo hay más adultos mayores. Eso sí. se nos conecta con cambios demográficos, esa megatendencia que nos propone básicamente 3 cosas, María. Es una megatendencia que nos dice vamos a vivir más, y claro, si vemos, entonces las digamos, tecnologías alrededor de la salud han aumentado. Los hábitos saludables aumentan. Eso hace que la expectativa de vida también aumente, pero al mismo tiempo las familias empiezan a tener menos hijos. Mira, tú hablas de, tu familia fueron 6 y podía ser chiquita para las familias de antes, que te acuerdas que eran 12 hijos, 15 hijos. Mi abuelo Juan de Dios tuvo 29 hermanos. No te puedo en Manizales. ¿Eran 30? Eran 30. Los Gutiérrez Arango, eran 30 en Manizales, imagínate. ¿Cómo podría ser esa mamá con 30? Con 2 mamás, 2 hermanas. Mi bisabuelo se casó con una señora Arango, tuvo 17 hijos. Nosotros siempre decíamos, claro, después de eso murió. Se casó con la hermana más joven de ella y tuvo 13 hijos más. O sea que eran 30 hijos, 30 hijos. 30 hermanos. 30 pues mira, hermanos. Esa es claramente una muestra de cambios demográficos. Hoy por hoy las familias tienen, si vemos familias con 5 hijos, nos parece muchísimo. Que antes eran familias, digamos, normales y más comunes, y hoy vemos pues las estructuras familiares, 2 hijos, 1 hijo, ese es otro de los grandes fenómenos. Pero aparte de eso, ese es otro fenómeno de que ¿a quién consideras tú tu familia? ¿Cierto? Es otro fenómeno, pues no sé, desde tu formación, ¿cómo lo ves? La familia nuclear hoy en día es la que se siente más como la familia. Para nosotros era la familia extendida. Nosotros veníamos a pasar vacaciones de Bogotá aquí, nos veníamos en noviembre a una finca, nos quedábamos hasta febrero, y en la finca podíamos ser, eran 4 o 5 casas, éramos 35 primos todo el tiempo. Entonces para nosotros las primeras interacciones sociales, las primeras relaciones eran esa familia extendida. Hoy en día no veo que exista tanto eso, no veo que exista tanto que nos vemos con los primos segundos, nosotros íbamos hasta los primos terceros. Era algo que para nosotros era muy importante. Hoy en día es esa familia nuclear, es decir, el papá, la mamá y los hijos. Los abuelos también tienen presencia, pero también por eso que tú dices, tantos cambios, se han ido a vivir a otros países, entonces la familia se va volviendo más la familia nuclear, Solamente el papá, la mamá y los hijos. La otra relación ya no tiene tanto, y yo creo que se pierden cosas maravillosas. Eso te iba a decir, ¿qué crees que cambia? Se pierden las historias, de dónde vienes, cuál es tu linaje, cuál es tu herencia, tu herencia cultural, tu herencia, no sé, tu herencia de quiénes y qué hicieron tanto por este país. Es que, por ejemplo, las familias antioqueñas son unas familias muy echadas para adelante. Entonces, qué tan rico poder uno saber que su abuelo o su bisabuelo tuvo algo que ver en toda esta conquista de estas montañas tan agrestes, o de otras cosas que sucedieron en este país. Entonces, me parece que eso es triste, que se pierda eso, que se pierda esa historia familiar. Me parece a mí muy triste. ¿Y crees que eso de pronto genera, María Clara, como fenómenos de desarraigo un poco? Sí. En la sociedad. En la sociedad se generan fenómenos de desarraigo. Yo veo, por ejemplo, mucho con todos los jóvenes que yo trabajo, que muchos de ellos dicen, yo quiero irme a estudiar a Estados Unidos porque después yo me quiero quedar a vivir en los Estados Unidos. Entonces, o me quiero ir a Europa. Europa es un continente que últimamente, en los últimos 5 años de mi trabajo, se ha abierto de una manera inmensa, con unas oportunidades maravillosas. Entonces, muchos se quieren ir y estudiar allá porque se quieren quedar allá, ¿sí? Ven que tal vez aquí no haya todas esas oportunidades que ellos piensan que hay allá, porque no las conocen. Entonces sí me parece que hay un poquito de desarraigo. Mira que para nosotros los barrios eran fundamentales. Nosotros éramos la barra de la Soledad en Bogotá, y aquí es la barra de Laureles.
Todavía se reúnen los de la barra de Laureles. Entonces, ese sentimiento no era solamente la familia, era el barrio. Nosotros salíamos al barrio a patinar y a montar en bicicleta y a jugar fútbol, mis hermanos todo el tiempo, y éramos amigos de todos los vecinos. Yo no sé si hoy en día se pueda decir tanto eso. Incluso porque la construcción de las ciudades, o sea, la arquitectura, el diseño urbano también ha cambiado. En estas ciudades latinoamericanas ha cambiado, y la estructura de barrio, como el barrio Laureles que cuentas, o la Soledad en Bogotá, empiezan a aparecer entonces los edificios de no sé cuántos pisos, que ya tampoco es tan sencillo tener la vida de barrio, o sea, se conectan ahí muchos fenómenos. Muchos fenómenos también, así es cierto, exacto. Y esa vida de barrio que hacía que los niños saliéramos a jugar en el barrio, que tuviéramos esa interacción, que tuviéramos, digamos, la posibilidad de crear múltiples juegos y múltiples cosas, me trae a mí a esta conversación ese fenómeno de hiperconectividad. Sí. Ese fenómeno de hiperconectividad donde yo tengo un hijo de 13 años, una niña de 11, María Clara, y la batalla en este momento es realmente cómo sacas a ese niño a la manga, ¿cierto? Y a esa niña cuando las tabletas, los computadores, los juegos y todo el exceso de información que hay ahí, que atrapa mucho, si nos atrapa a nosotros como adultos, ¿cómo atrapa a los niños? ¿Tú cómo has vivido ese tránsito? A ver, yo veo que es importante que estén informados, y eso pues no se puede acabar, eso no se va a acabar. De acuerdo. Pero sí se ha perdido algo muy importante, que es la relación cara a cara. La relación y el diálogo cara a cara es importantísimo, porque tú hablas de muchas maneras. Tú hablas no solamente con tus palabras, tú hablas con tu lenguaje no verbal, tú hablas con tus gestos. Entonces no es lo mismo tú estarte comunicando con un amigo a través de una pantalla. Me parece que se han perdido cosas importantes, como tú poderte sentar a una mesa con tus hijos y nietos sin pantalla sobre la mesa y poder conversar tantas cosas. Es decir, cuando mis hijos ya entraron a la universidad, yo instituí una cosa que se llamaba un desayuno los domingos, y ellos podían invitar a todos los amigos que ellos quisieran a mi casa los domingos para poder hablar, porque los horarios ya eran diferentes, mi trabajo, la universidad de ellos, pero ese contacto personal, cara a cara, se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho. Aquí nosotros también lo vemos, pues la forma de trabajar es muy distinta, eso que tú dices, cuando ves a la persona a cuando no la ves. Sí. Y definitivamente creo que eso va a generar cambios también muy profundos, pues como en las estructuras sociales. Tú me contabas ahora, María Clara, una historia acerca de tu vida profesional y cómo tú encaras este fenómeno de la hiperconectividad para ti y tu profesión. Yo quiero que nos cuentes aquí. Sí, con todo lo de la pandemia, mi capacidad de poder atender a los estudiantes cara a cara se acabó. Entonces yo dije, ¿qué hago yo? Entonces tomé un curso con una universidad en Europa para poderme reinventar como consejera virtual. Eso para mí fue un crecimiento personal inmenso, de cosas que yo a veces hasta pensaba que no era capaz de hacer, que pudiera hacer una filmación de una presentación que yo estaba haciendo, que podía hacer compartir pantalla, que podía hacer luego. Eso me enseñó que uno nunca puede parar de aprender, y que uno siempre puede aprender cosas nuevas, siempre. Yo hubiera podido de una manera muy cómoda decirle a mis nietos, ayúdame y me filmas esto. No, yo lo hice, me demoré bastante, quedó bien, y ya hoy en día me siento mucho más empoderada para poder enfrentar toda esta hiperconectividad. Cosas buenas de la hiperconectividad, muchas. Cuando yo vivía en el Japón, una carta se podía demorar mes y medio. Claro. No había sino una llamada telefónica, porque eso valía muchísimo. Cuando yo estudiaba inglés en Texas, no había sino un solo teléfono para todo el piso, donde éramos más de 100 niñas. O sea que tener una posibilidad de que te pudieran llamar era imposible. Entonces sí, estás enterado de todo lo que sucede, ves muchas oportunidades de todo, pero no perdamos el contacto personal.
Yo creo que eso es muy importante. Bueno, María Clara, y aquí pensando en todos estos fenómenos de los que hemos conversado hasta ahora, ¿qué puedes hacer tú hoy que no pudieron hacer tus tías, tus abuelas? ¿Qué ves distinto hoy? Qué maravilla de pregunta, porque esto me lleva a muchas cosas. Mira, primero, mi padre, que era un visionario, pensó que todos sus hijos teníamos que saber inglés y nos mandó a todos a aprender inglés. No era si queríamos o no queríamos. Fuimos a aprender inglés, que eso no era muy común. Estudié universidad, estudié sociología. Era una época de ideas diferentes. Era la época del padre Camilo Torres, era la época de Orlando Falsborda. Entonces pude estudiar sociología. Mi abuela y mi mamá no creo que hubieran podido estudiar. La mayoría de mis compañeras además estudiaban era para ser esposas y para ser mamás, no una carrera. Pude irme para distintos países, me fui para Suiza a vivir, luego me fui para el Japón, que era algo muy extraño en el año 1970. Pues la gente veía que eso era pues prácticamente el fin del mundo, eso no era como nada. Yo creo que hoy todavía. Fíjate que, por ejemplo, algo que a uno cuando uno hablaba y uno no entendía, dicen, parece que estuvieran hablando en chino, sí. Le decían a uno, ¿sí? Entonces sí eran culturas completamente fuera de tu radar. Nuestro radar podrían ser las culturas norteamericanas y en otra menor cantidad las culturas europeas. Eso lo pude hacer. Cuando mi matrimonio fracasó, también me pude ir sola con mis hijos para San Francisco. Eran muy pequeñitos, tenían 6 y 4 años. Entonces llegué allá a vivir con ellos sola. Yo no conocía a nadie en San Francisco, simplemente me había parecido una ciudad muy hermosa cuando pasé por allá de ida para el Japón. Y allí empecé a encontrar y conocer tantas cosas de mí, que yo era una mujer de tomar riesgos, era una mujer capaz de tomar riesgos, era una mujer empeñada en competir solo contra mí misma, no contra los demás. Era una mujer que podía mezclar adecuadamente mis roles en ese momento yo estudiaba para ser profesora, hacía mis prácticas para ser profesora y era mamá y era la persona que atendía la casa. Entonces uno todo lo puede hacer y los hijos le responden a uno a las responsabilidades que uno le dé. Mi hija de 6 años se levantaba los sábados a darle el desayuno a su hermano, que porque yo tenía que dormir. Entonces uno saca de las personas, cuando las situaciones son difíciles, lo mejor de ellas. Pude separarme, que no era algo común, al contrario, lo miraban a uno muy mal, porque creían que uno había fracasado, que era culpa de uno que ese matrimonio no hubiera funcionado. Por eso cuando ya volví a Bogotá después de vivir sola con mis hijos en San Francisco, fue tan fácil para mí vivir sola y seguir mi vida tranquilamente con el acompañamiento, sí, de mis padres, pero independiente, que yo creo que eso era muy importante. Estudié una maestría en psicología educativa, entonces también yo creo que esas son cosas que mi abuela y mi madre no pudieron hacer. Intervenir más en el devenir de este país. Fíjate que el voto para la mujer no apareció sino hasta el año 57. O sea que mi abuela y mi mamá ya eran personas muy adultas cuando uno podía votar, cuando ellas podían votar. Luego en ese sentido también tuve yo una posibilidad de intervenir más. Tuve la posibilidad de aprender muchos idiomas, de aprender muchas cosas que yo creo que mi abuela y mi mamá no tuvieron esa posibilidad. Entonces me siento que tuve como un papel, no que el de mis madre y abuela no hubiera sido importante en la familia, no, pero un papel diferente en el sentido de que en muchos aspectos yo creo que mis hijos me veían como una persona que podía entender cosas de los que a ellos les mortificaban de una manera diferente porque las había vivido también. Entonces eso, y que ellos sentían que yo era una mujer autónoma en muchos aspectos. Por ejemplo,
Cuando iba a visitarlos, porque mi hijo vivió en Nueva York muchos años, él no sentía ningún temor de que yo saliera, yo me iba en ese metro hasta donde yo quisiera y él no sentía temor de que me fuera a pasar algo, no. Y entendí algo que le digo mucho a mis alumnos, el conocimiento es libertad. Sí, definitivamente, María, el conocimiento es libertad, como nos lo decías, porque nos permite formar nuestras propias opiniones, nuestro propio criterio, nuestra propia forma de ver el mundo, pero sobre todo nos habilita conexiones. Un conocimiento que nos habilite conectarnos con los demás, ¿cierto? Que no genere, al contrario, resistencia. Claro. ¿Cierto? Claro. Porque has visto que puede suceder eso también. Y nos hablabas de cosas que has podido hacer que antes pues muchas personas no lo pudieron hacer, y aquí simplemente enfatizar en la diferencia entre cosas que has podido hacer porque para todos, hombres y mujeres, el escenario cambió, y otras que has podido hacer porque para las mujeres el escenario cambió, sí, que es un tema del que todavía hablamos hoy por hoy. Sí. Sí. Yo creo, por ejemplo, que para todo el mundo pues las posibilidades de viajar, de conocer, de todo están abiertas. Yo creo que para las mujeres se nos han abierto muchas posibilidades en cuanto al estudio, posibilidades laborales, profesionales que le trae a la mujer unos nuevos retos, porque es la manera pues de combinar sus roles en la vida. El mundo laboral es un mundo muy competitivo y yo creo que la mujer muchas veces se ve en situaciones digamos estresantes, si eso lo podemos decir de una manera normal. Entonces yo creo que eso ha sido diferente. Por ejemplo, yo creo que mis nietos van a tener la posibilidad de ir a la luna si quieren. Eso existe. O a Marte, eso, que están o a Marte, ya hay que seguir buscando. Es decir, las fronteras ya no van a existir para los jóvenes de hoy en día. Que hagan ellos con esa posibilidad sí depende de su criterio y de su madurez. Así es. Sí. Mira, hemos aprendido también en este análisis de las tendencias y de las megatendencias que el mundo es pendular, que los fenómenos son pendulares, nos movemos como a los extremos y después empieza a haber cierto tipo de corrección. Sí. Ahora hablábamos, detrás de cámaras, de las megaciudades, y tú nos decías cómo las ciudades se van convirtiendo, sí, dentro de las ciudades se generan otras ciudades, sí, y yo asemejaba eso a otra vez esa vida de barrio que se tuvo hace muchos años y de la que también hablábamos acá. Los fenómenos todos son pendulares. Pendulares, entonces, así es. Mira que esas megaciudades tan grandes, por ejemplo como México, la gente vive casi que en el área donde ellos están, es decir, los que están en Santa Fe, todo tienes ahí tienes los colegios, las personas ponen a los niños en los colegios de Santa Fe, van a esas universidades, ahí tienen su capacidad de distracción, sus compras, etcétera. En Nueva York lo mismo. Tú estás en Brooklyn y tú como que gravitas alrededor de Brooklyn. Entonces yo creo que sí, que eso ha pasado en las ciudades que están ya tan grandes, que se van volviendo, cosa que me parece muy positiva, porque entonces puedes volver a crear como esos vínculos que yo creo que son muy, muy importantes para la vida. Entonces mira cómo pasa, eso pasa en las ciudades, sí, regresas como a ciertos centros. Sí. Eso pasa con el medio ambiente, regresas a lo orgánico, a lo simple, a consumir menos. Sí. Eso pasa con la hiperconectividad. Buscas cómo sacarle toda la potencia, conectarte con el mundo entero, pero a su vez buscas entonces cómo mirar cara a cara a tu familia nuevamente y a tener sí, conversaciones nuevamente sobre la mesa. Y eso me lleva al último tema, que es traslado de los ejes de poder, que es una mega tendencia que nos habla de cómo el mundo occidental y el oriental empiezan a tener, siempre han tenido conversaciones, ¿cierto? Pero el poder ha estado mucho como en el eje occidental, hay una cierta migración a la oriental, que lo vemos de hecho en prácticas culturales. Que asumimos aquí en Occidente, pero adicionalmente, María, para mí ha sido muy especial entender que el traslado de los ejes de poder tiene que ver con regresar a las personas y al poder que tenemos las personas y a la participación de nosotros como ciudadanos, pero no solo al derecho y a la posibilidad de hacerlo, sino a la responsabilidad que implica la participación ciudadana, al poder que las mujeres hoy pueden tener, ese poder entendido no como un mal uso del mismo, sino como las posibilidades que hoy tenemos como mujeres, que ahorita nos contabas. O sea, al final del día,
viene ese fenómeno a mostrarnos cómo otra vez las personas se empoderan, que si lo Claro. vemos históricamente, el empoderamiento empieza en las personas, de ahí pasa a las instituciones, estados, órganos supranacionales y vuelve otra vez a las personas. Y por eso yo creo que es tan importante tu responsabilidad personal con todo lo que tú digas. Porque lo que tú estás diciendo y por lo que tú estás alegando y por lo que tú estás, digamos, defendiendo como persona, tienes que tener una responsabilidad muy grande, porque no estás representando un partido político, no estás representando un género, estás representándote a ti mismo. Y eso me parece muy, muy importante Yo para quiero tener. subrayar eso, María. No se trata solo de un derecho que tenemos, No. sino de una responsabilidad. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos diciendo? ¿Y qué estamos generando con nuestras actuaciones? ¿Cierto? Sí. Tenemos una responsabilidad por lo que hacemos. Correcto. Y esto me lleva a la última pregunta de esta muy rica conversación. ¿Cómo se asegura María Clara de vivir? Esa pregunta me fascinó. El asegurarse me fascinó. Y entonces yo tengo unas ideas que me parecen muy importantes. Y ahí vamos a lo que digamos la filosofía oriental nos ha traído, que es el mindfulness. Yo vivo mucho en mindfulness y les enseño mucho a mis alumnos mindfulness, porque siempre les digo, el pasado te sirve para aprender, pero no para quejarte. Aprende del pasado que podrías haber hecho diferente, que hubiera contribuido a ti. Y no te preocupes tanto por el futuro no ha llegado. Preocúpate por prepararte para manejar cualquier reto que te llegue en el futuro de la manera más adecuada para ti y para los demás. Siempre tienes que tener en cuenta los demás. Eso me gusta mucho. Y con mis estudiantes en orientación vocacional uso una filosofía japonesa que me encanta, que se llama Ikigai. Y el Ikigai es una mezcla de cosas. Cuando tú vayas a escoger qué quieres estudiar, debes tener en cuenta tus pasiones, tus fortalezas, lo que el mundo necesita y aquello por lo cual te puedan pagar. Y cuando tú juntas todo eso en un núcleo, te da algo que puede ser una profesión que no solamente te va a hacer feliz a ti, sino que va a traer bienestar a otras personas y que va a ser algo que puedes hacer muy exitosamente porque tienes todas esas herramientas para poderlo lograr. Igualmente en esta filosofía Ikigai en Okinawa, ¿por qué vive tanto la gente? Los japoneses en Okinawa viven casi todos más de 90 o 100 años. Y es porque conservan relaciones sociales. Las relaciones sociales son fundamentales. Un buen amigo que te diga lo que haces bien, pero que te muestre lo que puedes hacer mejor. Un amigo que esté contigo en las buenas, pero que además te recoja y te arme en las malas. Que te dé libertad y sobre todo que te haga reír. Ese es un buen amigo. Pero qué maravilla de forma de asegurarse de vivir, María Clara, definitivamente. Yo quisiera recoger aquí un poco todo lo que hemos hablado, que me parece muy especial. Primero, darte las gracias. Porque yo feliz. Ver a través de tus ojos todos estos fenómenos para nosotros es muy importante. Al final del día se trata de personas, siempre somos personas, personas que estamos buscando el bienestar nuestro, de nuestras familias, por toda nuestra vida. Vamos a vivir más, supuestamente. Yo creo vamos que sí. a vivir más, tenemos familias distintas y núcleos familiares distintos que posiblemente generen desarraigo, pero que van a generar otro tipo de arraigos, ¿cierto? Tenemos posibilidades hoy que antes no teníamos. Tenemos responsabilidades hoy que antes no se tenían, como en cambio climático. Hoy tenemos una responsabilidad de cuidar, hoy tenemos una responsabilidad de hacer cosas distintas, pero tenemos la posibilidad de hacerlo de múltiples maneras porque la hiperconectividad nos lo habilita, porque además la participación ciudadana, el empoderamiento de las personas, lo que vemos a través de las redes sociales y las diferentes herramientas también nos habilitan a hacer cosas nuevas. Digamos, estamos viviendo una época y un mundo en el que obviamente tenemos muchos desafíos sociales, muchos desafíos porque hay muchas personas que nos necesitan, ¿cierto?
como planeta tenemos muchos desafíos, pero al mismo tiempo muchas posibilidades. Y eso lo vimos a través de tu conversación. Sí, es cierto, tenemos muchas posibilidades. ¿Qué hagamos con ellas? Depende de cada uno de nosotros, sí. Pero las posibilidades son infinitas. Son infinitas. Y enfatizar lo multigeneracional, muchas veces se nos olvida. Creemos que somos nosotros y ya, y que nuestra generación y la vida la vemos solo a través de nuestros ojos. Pero la vemos a través de los tuyos, a través de tus nietos, a través de los míos. Y eso son muchas generaciones convergiendo y viendo las cosas. Y es que además también como le preguntan a veces a los muchachos en las entrevistas universitarias, ¿qué ha contribuido a tu éxito hasta ahora? No eres solamente tú. No eres solamente. Ha contribuido a ti tu familia, tu educación, tu entorno, tu colegio, todo eso ha contribuido. No se nos olvide esa interrelación que es tan importante. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por esta invitación. Yo feliz. Mil gracias.